Buenas noches, mis queridos hermanos. Buenos tiempos de oración, de ruego, de estudio bíblico nos ha proporcionado el Señor. Les saludo y les bendigo y no duden en contar conmigo para ayudarles con sus motivos de oración. Nos congregamos en esta noche. Las circunstancias nos han llevado a buscar en la palabra una respuesta para estas dificultades que estamos viviendo. De hecho, la enseñanza de hoy la he llamado una respuesta cristiana a la pandemia. Una respuesta cristiana. Autoaislamiento, pandemia, contagio, coronavirus, COVID-19, alcohol, tapabocas, cuarentena antibacterial. Ese es el vocabulario de la vida cotidiana en las últimas semanas, desde el momento en que este brote llegó a la tierra. Anoche estaba consultando los datos estadísticos y dice que al día de ayer, martes, 1.426.000 casos confirmados y más de 81.865 muertes en todo el mundo. Estas estadísticas están cambiando rápidamente. Se cree pues que los casos de infección son mucho más altos de lo que se nos ha informado. Esto nos preocupa y bueno, es un motivo de preocupación. ¿Cómo deberíamos nosotros, los creyentes, qué respuesta tendremos nosotros como cristianos para un evento como este? Cuando el Señor nos llama que somos sal y luz de esta tierra, sal para la tierra, luz para el mundo, se espera que los cristianos tengamos una respuesta. Nehemías capítulo 4, en el verso 14 nos da un primer punto, una primera respuesta que debemos tener los cristianos. Mi hermano, usted y yo tenemos que ser un cristiano fuerte, porque tu familia, mi familia y las personas que nos conocen necesitan dirección, necesitan un guía. Nehemías fue un hombre que ustedes han leído este buen libro, donde se nos dan tantos retos para que nosotros aprendamos de él. Vino para construir otra vez los muros de Jerusalén y para animar a la gente en un momento de tribulación, en un momento de angustia, de hambre, de necesidad. Y Nehemías, después de identificar a sus enemigos, después de mirar cómo manejar la situación, dejó escrita una frase preciosa para nosotros. Nehemías 4, verso 14. Ustedes después pueden leer más sobre el capítulo 4. Pero dice Nehemías: después miré y me levanté. Uno no se puede quedar en un momento de estos acostado. Tenemos mucho tiempo para dormir, pero no es para dormir, hermanos. No estamos de vacaciones. Y me levanté y dije a los nobles, dije a los oficiales y al resto del pueblo:
Miren lo que les dijo. No teman. Palabra que nosotros necesitamos tener clara en este tiempo. No teman delante de ellos. Acordaos de quién nos tenemos que acordar nosotros. Acordaos del Señor, grande y temible. Cuando usted se acuerda del Señor, sabe que Él es grande y temible y que puede hacer lo que nosotros necesitamos para poder volver a salir en victoria. Él lo puede hacer. Grande y temible. ¿Y qué nos toca a nosotros? Dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Una respuesta de un creyente en este tiempo es ser fuerte. La familia está esperando y confiando en el que lee Biblia y en el que ora. Las personas que no conocen a Cristo te están mirando a ver cómo es tu fortaleza en este tiempo. En momentos de crisis, todas las personas buscan un apoyo, buscan quien los guíe. La primera responsabilidad del cristiano es mantener la calma. Espero, mis hermanos, que ustedes hayan sabido conservar la calma en este tiempo. Cuando hay pánico se pierde la visión y eso no nos deja tomar decisiones sabias. Un cristiano maduro le recuerda a las personas, a las que están cerquitas, que Dios tiene el control de cada situación y que nunca hay razón para el pánico. Ya ustedes ven cómo la gente se ha llenado de pánico y vaciaron los supermercados en un ratito. Se aprovisionaron de un poco de cosas y no era necesario entrar en ese pánico. Dicen que un padre de familia en China, ahora que en medio de esa pandemia, entendió que su función era, como cristiano que era enseñar la Biblia, ministrar a su familia, alentar a los temerosos. Pero para él poder hacer eso, dice que tuvo que estar de rodillas, buscando sabiduría divina, en una situación sin precedentes, donde él nunca le había tocado hacer eso. Usted y yo, mi hermano, debemos hacer lo mismo. Estar fuertes en este tiempo, pero pedirle dirección a Dios, que nos dé sabiduría del cielo, para nosotros que también sentimos temor, poder ayudarles a otros. Primero sostenido nosotros por el Espíritu Santo de Dios. A medida que este virus continúa propagándose a nivel mundial, los creyentes del mundo debemos estar conscientes de que la familia y las personas que nos observan están atentamente a ver nosotros qué hacemos. La fidelidad, la fortaleza que nosotros mostremos ahora viviendo el Evangelio va a repercutir mucho más allá del tiempo de este coronavirus. Después hablarán de cómo nosotros fuimos capaces de sostenernos y ayudarles a ellos a perseverar. Como luminares que somos nosotros en este mundo, necesitamos llevar nuestros temores ante Dios.
Nehemías le llevaba sus temores a Dios. Nehemías se postraba delante de Dios. Mira a mis enemigos. Y ustedes saben que insistía, rogaba delante del Señor, pero también enfrentaba a sus enemigos. Lleve sus temores ante Dios y deje que sus acciones, sus decisiones sean inspiradas por Dios, inspiradas por la fe que tú tienes en Dios, una fe firme, una fe sólida. Hermanos, que sea la buena doctrina de la palabra y no la enfermedad ni los decretos terrenales los que guíen nuestras decisiones. Que sea la sana doctrina dirigida por el Espíritu Santo. No tome decisiones dirigidas por decretos terrenales o por situaciones, circunstancias que se están moviendo a nuestro alrededor, hermano. Además de que nosotros debemos ser unos cristianos fuertes, porque somos guías para otros, nosotros debemos dar testimonio de la paz de Dios. Los cristianos debemos caracterizarnos por la paz frente a las circunstancias que producen tanta ansiedad, que aún a nosotros, los que creemos estar firmes, nos visita esa ansiedad, nos visita la preocupación. Isaías capítulo 26, el verso 3 y 4 nos dice: tú, el Señor, tú, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No la fortaleza de 2 o 3 meses, la fortaleza de los siglos. Ustedes saben que la paz que Dios nos manda no es ausencia de problemas, no es esa. Es paz en medio del problema, es paz en medio de la tormenta, es paz en medio de las circunstancias difíciles, es paz en este tiempo, hermanos. Es la paz de Dios, y usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrar esa paz que Dios nos ha dado. ¿De dónde viene la paz del cristiano? La paz del cristiano viene de mantener nuestras mentes y confiar en Él. Cuando los problemas amenazan, nosotros necesitamos poner la mente en el Señor. Hágalo, empiece a hacer eso en este tiempo. Hay una amenaza de un problema, que se acabó tal producto, que no consigo tal alimento o tal medicina que necesito, que ya me prohibieron ya salir menos tiempo a la calle. Ponga su mente en el Señor. Piense en las promesas de Dios, piense en la palabra de Dios. Necesitamos nosotros recordar las grandes verdades que dice la Biblia de Dios. Lo que hemos aprendido a través de tantas predicaciones, tantas horas de lectura y estudios bíblicos que hemos hecho. ¿Qué te dice la Biblia de quién es Dios? Y entonces la paz del cristiano está en tener la mente, en llevar la mente a las cosas de Dios. Usted y yo creemos en la soberanía de Dios, y es algo que nosotros debemos tener en mente diario. El virus se propaga diariamente y se va acercando, se acercan nuestras puertas. Pero nosotros, hermanos, creemos en el Señor, que es el Rey de todas las fuerzas de la naturaleza. No me voy a cansar
de repetirles, hermanos, que busquemos en la Biblia cómo el Señor es rey sobre todo, sobre la naturaleza. En el Salmo 29, nosotros encontramos que el Señor, como al principio de la creación, envía su voz. ¿Y qué pasa cuando el Señor envía su voz? ¿Sabe qué? La naturaleza obedece. Démosle una leidita al Salmo 29, es corto. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Verso 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Se imaginan, hermanos? Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y miren el verso 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mis hermanos, cuando entendemos que cuando el Señor habla, las cosas se hacen, entonces usted y yo desde ahora podemos sentir paz porque el Señor está a punto de hablar para traerle paz a su pueblo. Miren ese verso 10 dice que Él se sienta entronizado sobre el diluvio, dice otra versión. El Señor se sienta, se entroniza como rey para siempre. En el libro de Job, en el capítulo 38, que ustedes han estudiado conmigo y nos hemos deleitado estudiando estas maravillas, el Señor le hace preguntas a Job donde resulta Job se tiene que quedar callado ante unas preguntas donde el Señor le muestra toda su soberanía. Job 38, del 8 al 11, dice: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya. Los que hemos ido al mar conocemos que no se ve sino cielo, nubes y agua. El Señor puso nubes como vestidura. Y por su faja oscuridad del fondo. Y establecí sobre él mi decreto. El Señor establece un decreto y se lo dice al mar. Y el mar tiene que obedecer. Le puse puertas y cerrojo. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios establece límites, hermano, no solo para las olas, sino para todo el universo. Ustedes ven que el mar no está encerrado, pero el Señor le puso límites. Cuando el Señor le da por ponerle límites a cualquier situación, hermano, no hay quien lo cambie ni quien lo frene. Y Dios, creo yo, porque hay un pueblo orando, Dios está por ponerle límites a esta pandemia, mis hermanos. El Señor también nos muestra su gracia, porque el Señor no solo es soberano, sino que el Señor nos muestra su gracia en todo lo que Él hace. Hermanos, el Señor está trabajando soberanamente todas las cosas
por el bien de su pueblo. ¿Será que podemos aplicar Romanos 8:28 hoy? ¿O será que ese versículo no sirve sino para otras situaciones no tan fuertes? Pero ahí está escrito, en Romanos 8:28, la gracia del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Obviamente tú y yo tenemos que asegurarnos que estamos amando a Dios, que estamos obedeciendo a Dios, porque si lo amamos le obedecemos. Y entonces ahí sí vamos a entender que todo lo que está pasando es para nuestro bien. ¿Cómo entenderlo en este tiempo? ¿Cómo entenderlo? Tengo que meterme con el Espíritu Santo para entender que esto es para bien. Es algo en lo que nosotros debemos mantener nuestras mentes si queremos conocer la paz perfecta de Dios. Mis hermanos, ¿cree usted que Dios no sabe lo que está haciendo? Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es trabajar para el bien de su pueblo. Puede que no lo comprendamos en detalle, son planes de Dios, pero lo que Él hace es perfecto, mis hermanos. Esta pandemia llegó en un momento a la China en donde las autoridades estaban tomando unas medidas fuertes contra los cristianos. Me cuentan personas que han escrito desde allá, cristianos, para decir que desde el 1 de febrero entró en vigencia una nueva normativa allá en China que exigía que los líderes religiosos, incluyendo los cristianos, y las organizaciones debían demostrar una completa obediencia, devoción al Partido Comunista Chino. Y cuando una persona creyente, cristiana, quiere predicar en un público, le tiene que mostrar la predicación a las autoridades. Estando en esas medidas fuertes que tomaron, fue que entró esta pandemia. ¿Tendrá que ver Dios en el asunto o no? Claro que sí. Además, hermanos, nosotros sabemos por la Biblia que el Señor ha ordenado el número exacto de nuestros días. En el Salmo 139, el verso 16 dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. ¿Te das cuenta? Señor, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Dios ya sabe cuántos días vamos a vivir, hermano. Él lo tiene escrito. Dice, cuando todavía no existía ni siquiera un solo día de ellos. Entonces, usted y yo nacemos y ya están escritos los días que Dios nos dio. Y ninguna pandemia, ninguna cosa fuerte que aparezca, nada nuevo que venga, nos va a mover nosotros del plan que Dios tiene para nosotros. Nada en toda la creación puede alterar el tiempo y la forma en la que Dios nos va a llevar. Sea lo que sea,
el Señor en su gracia y en su soberanía va a ejercer su santa voluntad como Él lo ha tenido previsto desde tiempo atrás. Entonces nosotros no nos vamos a morir porque nos visitó la mala suerte, porque de pronto en este tiempo, bueno, entonces llegó una persona a la casa y me infectó y me iba a morir, o me voy a morir por esto. No, si no es el tiempo, no es el tiempo, hermano. Nosotros vamos a estar aquí hasta que el Señor determine que nuestro tiempo terminó. Y entonces, como dice un amigo mío, ya no va más. Hasta ahí. Hermanos, Jesús nos dice que no nos estemos preocupando, sino que sencillamente nadie le puede agregar una hora a su vida. Además, nosotros debemos dar testimonio del juicio venidero de Dios. Estamos hablando de respuestas que debe tener el creyente. Y entonces, otra respuesta que debe tener el creyente ante esta pandemia es dar testimonio de que Dios viene y que Dios trae un juicio. Las pestes son uno de los signos de los tiempos. Jesús lo menciona. En Lucas capítulo 21 del 10 al 11, el Señor dijo, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas cosas caracterizan, identifican la proximidad del regreso de Cristo. Porque es que el mundo no está dando vueltas ahí como en un círculo, como que esto sigue lo mismo, sino que el mundo va avanzando. Ya les expliqué eso, el mundo va avanzando. Y estas cosas son ciertas, en la historia de la humanidad. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 24, Jesús describe estas cosas como el comienzo de los dolores de parto. Hace referencia a un parto. A medida que se va acercando la hora del parto, ¿qué pasa? Las contracciones son más fuertes, más intensas, más seguiditas, más dolorosas. Y ese es un signo de los tiempos. Esto es nada comparado con lo que todavía está por venir. Hermanos, tenemos que hacer una reflexión en esta noche. Si vendrán otras pestilencias, esta es una preparacioncita que Dios nos está haciendo para otras cosas que vendrán. Los científicos dicen que ahora la pueden con una vacuna controlar, pero que nada raro que tenga una mutación y más tarde aparezca con una mucha más fuerza, con mucho más daño, mucho más desastre. Cada epidemia, cada pestilencia, sea local o sea global, nos debe recordar a nosotros las palabras del Señor. Nos debe recordar que Jesús se acerca. Nos debe recordar que nosotros debemos estar preparados, porque el fin viene. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? ¿Te estás preparando? ¿En verdad te estás preparando para el regreso de Cristo? Nos está preparando el Señor. No pierdas el tiempo. Conoce más del Señor ahora que estás en casa.
Haga devocionales más largos. Desatrácese leyendo la Biblia. Conozca más del Señor. Conozca la preparación que Dios quiere. Si tienes a Jesús como Señor, porque tener a Jesús como Señor es: ¿qué hago, Señor? Aquí está tu siervo. Manda, que tu siervo escucha y obedece. ¿O quién es tu Señor? ¿Estás viviendo la vida fiel, la vida piadosa a la cual Él te ha llamado? La vida no es para vivirla como a nosotros nos parece. La vida hay que vivirla como Dios la ordena. ¿Qué es que no me gusta? ¿Qué es que no me parece? No es como usted quiere. Es como Dios la manda que la vivamos. Para eso necesitamos leer Biblia. Yo creo que esta semana que normalmente la llaman Santa, yo creo que el Señor está tan sumamente aburrido de decir que es una Semana Santa cuando la gente vive como a ellos les parece. Salen para vacaciones, lo que menos piensan es en Dios, hacen sus preparativos para paseos, para fincas, le revuelven a eso idolatría, le revuelven pecado, el que ustedes imaginen, y llaman la Semana Santa. La vida hay que vivirla como Dios la manda, hermanos. Y yo creo que nosotros los creyentes, también debemos tener una reflexión y decir: Señor, no es una semana la Santa. Y gracias a Dios ya llevamos como dos metidos en la casa, y espero que hayan sido Semanas Santas y las que siguen también. ¿Qué harías tú si llegara Jesús y de pronto te tuvieras que avergonzar de no tener una vida como Él te la exigió? ¿Has pensado en eso? Necesitamos, pues, hermanos, ponernos serios y saber que nosotros tenemos que tener una respuesta ante esta pandemia. Y resumamos esa respuesta. Sencillamente es que tenemos que ser primero un cristiano fuerte, con la familia, con los conocidos, porque necesitan un guía, y eso somos nosotros. Ahí está el ejemplo de Nehemías. Entonces, en este tiempo, fuertes. Dar testimonio de que tenemos la paz de Dios en medio de esta tormenta. Tercero, dar testimonio del juicio venidero de Dios. Vivir como si Jesús viniera mañana. Sigo orando por ustedes, hermanos. Esta semana va a ser de mucha oración. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y estamos en comunicación. Bendiciones, mis hermanos.